Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Ya estamos junto a ustedes en un nuevo capítulo de Mirada Infinita. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de políticas educativas, vamos a hablar de herencias, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de muchas cosas con nuestra invitada Magdalena Piñera Morel, profesora de Historia, presidenta de la Fundación Piñera Morel, directora del Think Tank Horizontal. Gracias, Magdalena, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y saludo a todos los auditores. Déjame partir preguntándote, en términos, voy a partir con la educación, ¿no? Porque después me quiero ir ampliando a partir de la educación sobre políticas de educación y luego, por supuesto, que de alguna manera el cómo se ha abordado políticamente esto, ¿no? Pero, ¿cuál dirías tú que es, así, en términos bien generales, el estado de las cosas en materia educativa en Chile? Bueno, primero decir que la educación es sin duda la mejor inversión que puede hacer un país, y no solamente lo digo como por un decir que es obvio, sino que también económicamente hablando es así. El Premio Nobel de Economía, se me olvida el nombre, Heckman, que se lo ganó en el año 2000, dice que por cada dólar invertido en educación inicial se retornan $7, y la UNESCO hizo un informe también el año pasado diciendo que también por cada dólar invertido se devolvían entre 10 y 15 al PIB del país. Entonces, creo que tenemos que darle mucha importancia a la educación en Chile, y ha sido obviamente un tema que quizás ha sido un poco dejado de lado. Me refiero sobre todo a la educación inicial y a la educación escolar, y es importante ahí que darnos cuenta que también hay cosas buenas y malas. No podemos decir que la educación, yo soy súper contraria a decir que el país se cae a pedazos, que la educación se cae a pedazos. Tenemos cosas muy buenas. Las últimas pruebas estandarizadas de educación escolar señalan que ya hemos retomado los niveles prepandemia. Uh-huh. Sin embargo, todavía tenemos un problema en lectoescritura y en matemática. Ahora, el año pasado se retomó de nuevo el CIMSE de octavo básico, que ya no se hacía antes de la pandemia, demostrando que hay una brecha en el aprendizaje de lectura y matemática importante que tenemos que ponerle ojo. Y perdona, el CIPSE segundo medio también muestra una diferencia bien importante entre los estudiantes de las familias con más recursos y las familias con menos recursos, una diferencia que es casi de 100 puntos, un poquito menos, 96 puntos. Bueno, en los rankings salen los colegios particulares siempre más arriba que los otros, pero ahí también tenemos buenas noticias, porque por ejemplo está el programa de liceos bicentenarios, que son 420 liceos que están a lo largo de todo el territorio, las 16 regiones del país. Es una política son liceos que yo quiero mucho, porque es una política pública que creó mi padre en el año 2010. Que partió con 25, ¿no? Se empezó a implementar. Son más de 300. 420. 420. Sí, son más de 310.000 alumnos, más de 23.000 profesores, 420 liceos y colegios a lo largo de todo el territorio, y que han demostrado con datos y con hechos que de verdad son una opción de educación de excelencia, que además, dado que están, por ejemplo, en la PAES, en las últimas PAES, ¿verdad? De los 50 mejores colegios públicos, 29 fueron bicentenarios, y de esos 17 bicentenarios son de regiones. Yo te quiero contar que algo que todos sabemos, pero que a lo mejor no nos damos cuenta: los emblemáticos, los famosos emblemáticos, están en la comuna de Santiago, Providencia y Ñuñoa. Claro. Eso era la educación de excelencia a la que podía aspirar, ¿verdad?, una familia de clase media o que no tenía acceso a la educación de colegios particulares. Estos 17 colegios con excelentes resultados en la PAE están en las regiones. Entonces, es una forma de democratizar también la educación de excelencia en el territorio. Sacarla de la centralización de la lógica de que Dios está en todas partes, pero atiende solo en Santiago, digamos. Así es. Y las pruebas CIMSE también han demostrado que dentro de, ajustándose a los grupos socioeconómicos de cada colegio, también muestran un avance significativo en las distintas pruebas CIMSE. Son los colegios preferidos de los padres a la hora de postular a sus hijos. ¿Por qué, Magdalena,
hay que defender un sistema que probó que funciona tan bien? Porque efectivamente en algún momento como que había que salir a defender los bicentenarios. Pero yo te voy a decir una cosa, que también los liceos bicentenarios a mí me producen, les tengo mucho cariño por lo que te digo, fueron fundados por mi papá y cuando él salió, le preguntaron en alguna entrevista que si tuviera que elegir solo una política de todas las que había hecho. Y él dijo, los bicentenarios, por todo lo que demuestran, por todo lo que estoy contando, que en el fondo la educación es el motor principal para desarrollar igualdad de oportunidades y generar mayores oportunidades para todos nuestros niños y niñas. Y también me gusta, y por eso te digo, me gusta esta política no solamente por eso, sino que también es una política pública que ha demostrado que puede ser una política de Estado. Es una política que estuvo bien diseñada, con buenas evidencias, con un método de trabajo, con presupuestos asignados, con formas de evaluación, con formas de medición, con impacto, y que fue reconocida en el gobierno anterior del presidente Boric, que si bien lo que tú me dices fue con el ministro Ávila, que dijo que el ministro Ávila de Educación señaló que quería cerrar esta política pública, se creó todo un debate, finalmente llega el ministro Cataldo y no solamente la mantuvo, sino que se abrieron 100 nuevos cupos. Así es, claro. En un año 80 y en el año pasado 20. Entonces, demostrando... O sea, el ministro Cataldo, con quien tengo muy buena relación, es un ministro que milita en el Partido Comunista y creyó en esta política pública de dar más y mejores oportunidades a través de un programa, porque los colegios para postular a este sello bicentenario tienen que presentar un programa educativo donde esté comprometida toda la comunidad, los docentes, los auxiliares, los estudiantes, las familias, ¿verdad? Y las comunidades locales. Muchos de estos colegios son municipales o están muy relacionados con las comunidades aledañas, aunque los niños no vayan a ese colegio. Y entonces es una forma de democratizar y de dar oportunidades. A mí me gustaría, y a quien no, a ti me imagino que también, que todos los colegios en Chile sean bicentenarios y sean de excelencia. Yo tengo la mejor opinión de los colegios bicentenarios, eso me impactó cuando he visto en un par de oportunidades, incluyendo en este gobierno, el anuncio de recorte presupuestario. Sí, pero lo que pasa es que también ahí el aporte, o sea, el recurso presupuestario del liceo bicentenario tienen que ver también con el aporte inicial que se hace cuando se gana el sello bicentenario. Luego no hay ningún aporte extra, ellos no reciben ninguna subvención especial. No, pues. En el fondo el programa, el proyecto educativo que ellos presentan, el buscar las oportunidades, el buscar los recursos. Mira, este año de los 2 colegios que quedaron seleccionados entre los 50 mejores colegios del mundo en el Global School Prize, los 2 colegios de Chile, los 2 son bicentenarios. El Víctor Jara, que está en Rancagua, y el San Nicolás, que está en mi querida región del Ñuble. Así que es eso. Pero, y bueno, y ojalá que pero el presupuesto es alrededor de 6.000 millones de dólares y... Pero no, si no me falla la memoria, tú en algún momento escribiste una carta, ¿no? Preguntándote... que entiendo que era con el vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo, ¿puede ser? Sí, con Mauricio Bravo. Exactamente, ya. Y también la escribimos con la Tere Romero, creo que es de claro, que igual te decías que era como medio inexplicable esto, lo del recorte presupuestario. Bueno, porque obviamente cuando uno dice que hay una política pública que está funcionando, que trasciende los gobiernos, que ya todo de derecha e izquierda están convencidos de que es una buena política pública, es raro que se le recorte presupuesto. Ahora, el tema del presupuesto es que en un principio el gobierno del presidente Boric, cuando estaba, el ministro Ávila, efectivamente estaba ejecutado. Entonces, también cuando uno evalúa una política pública que están ejecutando el presupuesto, me imagino que habría que arreglarlo. Pero como te digo, el ministro Cataldo lo restituyó y lo reforzó. Así que creo que es una buena oportunidad. Y como te digo, son 420 en las 16 regiones. Entonces, en comunas, por ejemplo, San Nicolás, este colegio que es municipal, que se ganó uno de los 2, es un colegio, es una comuna rural, es un colegio municipal, en una región del Ñuble, alejada de Santiago. Claro. Entonces, tú en algún momento propusiste un acuerdo nacional por la educación, ¿no? Que en el fondo que integrara de algunas cosas como, por ejemplo, el presupuesto con objetivos de aprendizaje, objetivos más claros. Déjame hacerte 2 preguntas, son muy distintas, no me respondas rápido las 2 porque tenemos todo el tiempo del mundo. La primera es ¿cómo se logra un acuerdo nacional cuando ni siquiera, no sé, pues logran ponerse de acuerdo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Hacienda, como lo vimos de hecho en esta discusión en estos meses? Y la segunda es ¿qué significa en la práctica
integrar presupuesto con objetivos educativos. Puedes elegir con cuál quieres partir respondiendo, pero las dos me parecen súper relevantes, ¿no? Una es bien práctica, cómo se pone de acuerdo un país cuando pareciera que ni siquiera entre dos ministerios logran conversar muy bien sobre este tema. Bueno, yo creo que antes de profundizar más, tú que eres experto en esto, la comunicación es fundamental y tener también buenos planes. Cuando yo te invito a una causa y te digo, oye, al azar, ven para acá, pero yo te invito a una causa, te pongo un proyecto, el proyecto tiene evidencia, está basado en evidencia, tiene un diagnóstico claro, tiene una propuesta, una carta Gantt, un presupuesto y tiene también herramientas para evaluar el impacto y otro tipo de evaluaciones. Y yo te presento eso con claridad, es muy difícil que tú no te quieras sumar a algo que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación en Chile, que como te digo, está demostrado que es el principal motor de desarrollo de cualquier país. O sea, nadie puede quedar fuera de tener un acuerdo nacional por la educación y debería ser un derecho constitucional el derecho a la educación. Que no Gira un poquitito el micrófono para que quede así con esto ahí al frente. ¿Ahí? Eso, ahí, perfecto, ya. Para que se escuche bien. No soy experta en radio. Ya, no, pero está bien, para que se escuche perfecto. Ya, Sí. eso entiendo ese argumento. Ahora, hablemos de lo que significa integrar presupuesto con objetivos claros de aprendizaje. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, es lo que te digo, pues los objetivos tienen que estar alineados con también evaluar el impacto de eso. O sea, tú no puedes seguir destinando. Yo entiendo cuando fue el debate de que se habían cerrado, cuando llegó el presidente Kast y se cerraron algunos proyectos y el ministro Quirós dijo, uno no puede entregar un presupuesto como pasó con la Junaep, cuando se estaban gastando millones de pesos en 100 colaciones. O sea, el impacto tiene que ser real, tiene que ser evaluable. Evaluable, claro. Tiene que ser demostrable para que tú quieras seguir invirtiendo los recursos que son escasos en esa causa, en ese programa, en esa política pública o en lo que sea que estés discutiendo. O sea, nadie quiere gastar la plata en algo que no sabes cómo se rentabilizó realmente al término del proyecto o al término de cada periodo de ese proyecto. A tu parecer, déjame preguntarte aquí también, una opinión más, si se quiere más íntima, más personal, ¿cuánto daño le provocó a la educación la pandemia? Muchísimo. Y es un daño que está señalado a nivel mundial. Y ahí quiero hacer un recordatorio también al Colegio de Profesores. Yo soy profesora, así que son mis colegas. El Colegio de Profesores fue súper pequeño durante la pandemia con respecto al gobierno y también, por supuesto, la izquierda, que acusó constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa por querer abrir los colegios. Chile se demoró más que el resto de los países latinoamericanos en abrir los colegios, siendo que nosotros fuimos el país reconocido entre los 3 que mejor manejamos la pandemia, premio que nos entregó de manera póstuma el canciller Van Claver en el año pasado, que fue el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. El director del Mundial de la Salud, Tedros, de hecho, escribe en este libro respecto del legado del presidente Sebastián Piñera. Los profesores, te recuerdo que cuando se hizo la planificación de la vacuna, ahí hablamos de cómo las cosas se tienen que planificar, tener carta Gantt, entonces se vacunó primero a los funcionarios de la salud, a los adultos mayores, etcétera. Los profesores estaban primeros en esa fila. Y así todo, el Colegio de Profesores llamó a no abrir los colegios. Y eso tuvo un costo enorme que todos los estudios y la evidencia lo demuestran, no solamente en Chile, sino en todo el mundo se cerraron los colegios. ¿A ti te tocó hacer clases en época de pandemia? No. A mí me tocó hacer clases en época de pandemia y tengo que decirlo, esto yo nunca hablo en primera persona en estas conversaciones, pero sí tengo que decir esto, que nunca algo se me hizo más difícil, clase en la universidad, que en la época de pandemia, y nunca sentí más profundo daño a la educación que lo que provocó durante todo ese periodo. O sea, lo que sí yo fui el retorno a la sala fue traumático. Traumático. Nunca más me volví a encontrar con los mismos alumnos que tuve hasta antes de la pandemia. Nunca más, hasta el día de hoy. Bueno, por eso te digo, es un daño, porque además lo presencial, primero que nada, porque tampoco teníamos los instrumentos, no solamente un problema de Chile, sino que de todo el resto del mundo, de hacer clases a toda la población escolar
de manera online. Los profesores no estábamos preparados para hacer ese tipo de clases, los estudiantes tampoco estaban preparados, no todos. O sea, imagínate, yo tengo 4 niños, yo no tenía 4 computadores en la pandemia. Entonces había que como hacer sacar un número, rifar para ver quién ocupaba los computadores cuando tenían esas clases. Entonces era muy difícil hacer clases online, pero no solamente una cosa de aprendizaje, sino que también tiene que ver una cosa con convivencia. Hoy día tenemos un problema brutal de convivencia que a todos nos afecta profundamente. Ver todas estas cosas en las noticias. Ayer apuñalaron, una niña apuñaló a su compañera. Nosotros estamos hablando de niveles de violencia en un lugar que debería ser el lugar de confianza de la familia, el colegio, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con eso. Uno cuando va al colegio tiene que aprender la convivencia, el respeto, la democracia, el diálogo. Todo eso se produce de manera presencial, no lo puedes hacer de manera online. Entonces también se perdió el aprender a convivir con los otros, a jugar, a conversar, y todo lo que el colegio en el fondo entrega, que va mucho más allá que solamente una educación academicista, que sin duda es muy importante. Yo quería apuntar ese ya respecto a cuando te hacía la pregunta sobre la pandemia, porque el año pasado tuvimos más de casi 22.700 denuncias por violencia escolar y prácticamente el 20%, o sea, un 20% un poco menos, 18,7 creo, si no me falla la memoria, más que el año anterior. Y 3 de cada 4 tienen que ver con problemas de convivencia entre los alumnos. ¿Cómo se aborda ese tema cuando pareciera que se nos desborda? Porque no son ya cosas puntuales. Estamos hablando, tú misma citabas el ejemplo de lo que ocurrió con esta niña de 3 apuñalando a una compañera de 7, 8 años. ¿Cómo se aborda un problema que pareciera estar muy desbordado? ¿A quién le corresponde además abordarlo? Mira, acá, a quien le corresponde abordarlo, les corresponde a todo el mundo. Y esto tiene que ver una cosa que también con el respeto, el cuidado de la democracia en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? La democracia la tenemos que cuidar todos. ¿Y cómo la cuidamos? También la cuidamos en los colegios, la cuidamos también en el trabajo, la cuidamos cuando nos subimos al transporte público y pagamos lo que nos toca pagar, y respetamos cuando hay una persona adulto mayor y le doy la silla. Eso es lo que yo creo que en el amplio sentido de la palabra tenemos que darnos cuenta de que la democracia y el cuidado y el querernos entre todos no cae como maná del cielo, no es algo heredado. Hoy día la mayor cantidad de la población en Chile nació en democracia, entonces también no es mi caso. ¿Ah? Te diría que tampoco el mío, pero en estricto rigor sí, porque nací en enero del 73. ¿Ah? No, pero ya la mayoría de la población nació después de 1989, entonces también claro, creemos que la democracia es algo que se nos regaló y que está así. Entonces es muy importante, primero que nada, tomar conciencia. La otra vez escuchaba a un diputado, se me olvidó el nombre, que es una autoridad, diciendo en la Cámara de Diputados, tratando de humanoide a sus compañeros, y estaba ahí la nona Sandón en la testera y lo llama a retractarse y a no tratar así a sus colegas. Y él gritando dice: yo trato como quiero a la gente y si te molesta me llevas a la comisión de ética. No es así. Yo no tengo derecho a tratarte a ti como yo quiera, aunque eso signifique que después tú me demandes. O sea, eso tenemos que darnos cuenta de eso, que tenemos que cuidarnos entre todos y que todos somos un ejemplo. Sin duda que un diputado, que es una autoridad importantísima del país, nos dé ese ejemplo a dónde estamos. Pero también es responsabilidad de los profesores, de las comunidades educativas y también de las familias. Te quiero decir que dentro de esas denuncias de violencia escolar, un porcentaje súper importante es de profesores que se sintieron violentados por los apoderados. Sí, te iba a preguntar sobre eso porque ese es un punto. Tú que eres profesora, ¿no? ¿Cómo le pide a un profesor que enseñe si tiene miedo a sus propios estudiantes? ¿Cómo se hace eso? Por eso, porque tenemos que cuidarnos entre todos y tenemos que empezar a educarnos y como te digo, la educación no solamente, o el ejemplo no solamente lo tienen que dar las autoridades, sin duda que hay gente, cada uno tiene su cuota de poder de acuerdo al rol que está cumpliendo. Obvio. Tú tienes una cuota de poder mucho más grande que yo o que un profesor, porque tú estás todo el día acá en la Radio Infinita y en Mega, y tienes ahí una voz que es súper importante. Entonces también el trato de los comunicadores, el trato de las autoridades políticas, el trato de todas las instituciones, el trato de los profesores, el trato de las familias. Al final
Ahí tenemos que darnos cuenta de esto. Todos somos responsables. Yo no puedo bancarle toda la responsabilidad o la culpa a un gobierno o a un congreso. La familia, tú has planteado este tema varias veces. Por eso, el entorno familiar es muy importante. Claro, que los profesores se sientan amenazados por los apoderados. Cuando estamos los dos en la misma línea de buscar un lugar de confianza y de confort para nuestros niños. Es bien impresionante ese dato, a mí me llama harto la atención. Sí, porque uno podría decir, no, que claro, que los alumnos son violentos, pero cuando el apoderado ejerce esa violencia respecto al profesor... ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Claro, por lo tanto el entorno familiar es un trabajo... Ahora, qué difícil es cómo se mete uno puertas adentro, cómo uno consigue que el entorno familiar pueda corregir este problema. Eso es mucho más complejo, porque uno puede diseñar estrategias, políticas, fórmulas dentro de las salas de clase, pero dentro de las casas es mucho más difícil. Sí, es muy difícil establecer políticas públicas que sean en el ámbito privado de las personas o de la familia. Cuando hablamos, por ejemplo, me voy a saltar un segundo a otro lado, cuando hablamos en el fondo de la lucha por la igualdad de género entre hombres y mujeres, etcétera, yo estoy súper orgullosa de lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia para poder involucrarnos cada vez en mayor igualdad de condiciones con los hombres. Falta mucho todavía, sin duda, pero me llama la atención que el hombre no se ha involucrado con la misma rapidez o con la misma fuerza o al mismo nivel en la igualdad de condiciones en el ámbito privado. O sea, hoy día la mujer sigue siendo la principal responsable de llevar adelante su hogar, su familia. Entonces, es muy difícil legislar en cosas en el ámbito privado, pero sí... No, claro, tú no puedes hacer una ley que establezca que el hombre tiene que compartir responsabilidades al interior de la casa y que entre los dos se pasa la aspiradora, digamos, para decirlo así, como bien pedestre, ¿no? Así es. Claro, eso es muy difícil, eso no se corrige con una ley. Y la evidencia señala que el hombre no se ha involucrado en igualdad en el ámbito privado con la mujer. Es muy difícil legislar y por eso yo creo que ahí son otras las voces o autoridades que tienen una responsabilidad fundamental, como son los comunicadores. A mí también me llama la atención, la mayoría son, bueno, cada uno elige los programas que quiere ver y qué sé yo, pero también de repente escuchamos en las radios peleas que superan el nivel de violencia que debe ser, o sea, la violencia no puede ser tolerada nunca. Yo puedo ser adversario tuyo, puedo tratar de convencerte, podemos pelear de política, podemos pelear de religión, o sea, lo que tú queráis. Claro. Pero no podemos violentarnos en cualquiera sea el tema en el cual tú estés discutiendo. Entonces también los medios de comunicación tienen un rol súper importante que cumplir ahí y quizás en algunos casos no han tomado conciencia de cuánto daño pueden estar generando. Porque acá sí se puede hablar de por ejemplo, de cómo se concientiza en el ámbito privado, que los papás tenemos que involucrarnos, que en fin. Pero sí, es difícil, pero tenemos que en el fondo yo siempre digo como que hay que evangelizar de que la democracia se vive día a día, se respira día a día y se respira en esto, en la educación, en querernos, en cuidarnos, en tener lugares de confianza, en proteger también nuestro medio ambiente, en la conservación, es porque estamos cuando uno dice hablar de medio ambiente y conservación, yo estoy hablando que estamos cuidando la casa común, el planeta o el lugar donde nosotros estamos. Entonces, si no estamos todos de acuerdo en que estamos cuidando algo que es común, que es de todos, estamos atornillando al revés. Mira, creo hay una frase que se le atribuye a la Gabriela Mistral, ¿no? Que dice, cuando uno conoce, quiere, y cuando uno quiere, cuida. Yo creo que a veces a veces yo creo que no nos damos cuenta o no estamos conscientes de la importancia de la democracia, o sea, como que no conocemos la democracia, no la concientizamos. Y mientras no pase... Bueno, pero probablemente pasa, a propósito de lo que tú decías hace un rato, de que la mayoría nació en democracia, la considera parte del paisaje. No sabe lo que significa haberla perdido. Que uno cae como maná del cielo. Estamos conversando con Magdalena Piñera Morel, profesora de Historia, presidenta de la Fundación Piñera Morel. Vamos a hablar de la Fundación en un momento más. Te propongo que vayamos a la pausa. Seguimos conversando de inmediato aquí en Mirada Infinita. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias.
Estamos de vuelta en Mirada Infinita conversando con Magdalena Piñera Morel. Te dije que la pausa era corta, ¿viste? Profesora de Historia, presidenta de la Fundación Piñera Morel. La Fundación trabaja con niños con dificultades de aprendizaje, entre otros, ¿no es cierto? Y corrígeme en esto, pero entiendo que puede ser dislexia o algún tipo de déficit atencional. Nosotros tenemos una red de filantropía familiar de la cual yo soy presidenta, que tiene 4 fundaciones. Y estoy súper orgullosa porque nosotros este año cumplimos 40 años de filantropía familiar, que comenzó el año 1986 con mi santa madre, Cecilia Morel, cuando fundó la Casa de la Juventud en Conchalí y la Fundación Mujer Emprende, que ambas tenían como por objetivo entregar herramientas para que jóvenes en un caso y mujeres en el otro pudieran hacer sus propios emprendimientos y poder autosustentarse económicamente. Así que le mando un saludo a mi mamita hermosa, que de verdad fue visionaria. 40 años de historia de filantropía en mi familia, que nos ha hecho entender que la filantropía no es caridad, no es asistencia social, no es que llega un temporal y hay que entregar colchones y comida, sino que tiene que ver con atacar las causas de los problemas y resolver esos problemas. Y tiene que ser de manera profesional, es estrategia, es visión de futuro, tiene que ser con todos los pasos que hablamos antes: diagnóstico, plazo, impacto, presupuesto, perdona, etcétera. Y tenemos 4 fundaciones. La Fundación Piñera Morel, la Fundación Parque Tantauco, la Fundación Futuro y la Fundación Presidente Sebastián Piñera. Esas son las 4, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y te voy a decir que la Fundación Presidente Sebastián Piñera es la única que no fundó mi papá, todas las otras fueron fundadas por él. Y ahí lo que nosotros cuando hacemos filantropía, y la hacemos de manera profesional y cada vez más profesional y con evaluaciones y estamos apostando, pues digo, que es visión de futuro y es estrategia, porque cuando uno invierte en capital humano, como cuando uno invierte en educación, que es lo que nosotros hacemos en la Fundación Piñera Morel con los liceos bicentenarios, cuando uno invierte en cohesión social, que es lo que nosotros hacemos a través de la Fundación Futuro, que se dedica a cultura, que es el lugar donde nos encontramos todos de manera alegre, positiva, y ahí hay de regiones, de Santiago, gordos, flacos, mujeres, hombres, o sea, es un lugar de encuentro positiva. Cuando uno invierte en el cuidado de la casa común, que es el planeta, que es lo que nosotros hacemos en la Fundación Parque Tantauco, que ahí te puedo contar más de qué se trata, y estamos celebrando este año, para que los chilenos se sientan orgullosos, 100 años de conservación en Chile, porque el 17 de agosto de 1926 se abrió el primer parque nacional en Chile. ¿Sabes cuál es? A ver. Vicente Pérez Rosales. Vicente Pérez Rosales. Sí, en la comuna de Puerto Varas. Y para que nos sintamos orgullosos, es el segundo parque más antiguo de Latinoamérica. Así que quiero transmitir eso, que en todos lados sintámonos orgullosos del país que tenemos, veamos el lado lleno, qué sé yo. Y bueno, y cuando también invertimos o trabajamos en fomentar y educar respecto a la importancia de la democracia, de la libertad, la justicia social y los derechos humanos, que es lo que hacemos a través de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, estamos apostando y estamos invirtiendo y estamos trabajando por un mejor país, y si a Chile le va bien, a todos sus habitantes les debería ir bien y mejor. Cada fundación tiene su propio objetivo, ¿no? Sí. Déjame partir preguntándote, antes de ir mirando un poquitito el rol de la fundación. ¿Este es un legado que tú elegiste o es un legado más bien que heredaste? Porque es muy distinto. Porque uno asume, como parte de, digamos, del compromiso familiar, un legado que hereda y lo puede llevar muy feliz. Pero distinto es que uno diga, yo lo elegí. Es diferente, ¿no? No es uno mejor que el otro. Son simplemente cómo lo aborda uno. O sea, la forma de abordar eso, esos legados son distintas. Bueno, si hablamos de elegir, podemos hablar de que si yo elegí los programas, los proyectos, si yo elegí trabajar en las fundaciones. Yo elegí trabajar en las fundaciones, que en ese tiempo, o sea, que han pasado, como te digo, estoy muy orgullosa porque son 40 años de historia. Es impresionante eso. Yo al principio no estaba, para pasar el dato de... Por si acaso alguien quiere sacar el cálculo. Fue mi mamá, pero cuando yo me involucré desde el año 2017, lo hice con mucha convicción, con mucho compromiso, con mucha admiración también. Eso, ¿qué te pasó a ti cuando decidiste dar ese paso? ¿En qué pensabas? ¿Qué proyectabas hacia adelante? Porque igual las cosas uno las hace o no las hace, no se compromete a media. Esto es un compromiso además bien relevante. Y además me imagino que tu papá no debe haber dicho así como, sí, si quiere participe. No, o si te compromete, se compromete. No, y además que claro, él quería que yo participara, porque además empecé el 2017 y mi papá estaba en campaña, entonces también
que él presidía las fundaciones. Cuando era presidente de la República no podía presidir la fundación, entonces quedaba yo de presidenta. Después llegaba y me quitaba el cargo. Y ahí, bueno, en lo personal pasó que cuando se murió mi papá, no solamente se murió mi papá, sino que se murió mi jefe, y un jefe que era súper punchy, súper creativo, súper desafiante. O sea, la mayoría, uno llegaba con una idea, un proyecto, y a él se le ocurrían 20 ideas más para mejorarlo. Era muy entretenido trabajar con él. Así que, bueno, ahí perdí mucho cuando se murió mi papá, la verdad. ¿Y cómo se reinspira uno después de esa pérdida? Porque tú misma lo dices, no solo perdiste al jefe, perdiste al papá, pero perdiste al jefe. ¿Cómo se reinspira uno cuando pierde ese norte que es tan claro? Era la brújula que muchas veces probablemente te inspiró también a hacer un montón de cosas. ¿A qué recursos le echas mano para inspirarte? ¿A tu mamá? ¿En otros referentes? ¿En ti misma probablemente? Como le debe pasar a mucha gente, en que se da cuenta de que al papá a uno le dejó mucha más herencia de la que eventualmente imaginó. Bueno, me inspiro en esto que es un ejemplo. Me inspiro en el legado de mi padre, que cuando se murió, claro, se murió mi papá, se murió mi jefe, había sido 2 veces presidente, eso yo tenía conciencia clara de eso, pero de pronto empezaron a llegar los abrazos, las condolencias, los saludos, los homenajes, ponerle nombre a los colegios, a las calles, a los parques, y eso me pasa hasta el día de hoy. Ayer fui a la Universidad Católica porque tenemos ahí la iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera. Entonces nos juntamos con el rector para hablar de esto, y salí y un par de alumnos llegan, se acercaron y me dijeron: no, tú eres la hija de Sebastián Piñera, ¿me puedo sacar una foto contigo? O sea, han pasado, el 6 de agosto se cumplen exactamente 2 años y medio. Han pasado 2 años y medio y la gente sigue recordándolo, admirándolo y con mucha fuerza y energía. Yo a mi papá lo veo todos los días, porque me meto a Instagram, me aparece todo el rato. Me pasa, no que me reconozcan en la calle todo el día, pero ayer me pasó y uno se siente como confortado. Entonces, seguir trabajando en estas fundaciones, en esta filantropía estratégica que fue fundada y creada por mi padre, salvo la última fundación, a mí me inspira y me compromete y me gusta ver porque tenemos resultados, hemos aprendido, como te dije, a trabajar de manera profesional, entonces evaluamos el impacto, vemos cómo estamos impactando en los programas que nosotros llevamos a cabo. Entonces, eso es lo que me inspira. Y en el caso de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, me inspira poder poner en valor, en relieve y dejar como un patrimonio de todos los chilenos, incluso a nivel internacional, como lo dice este libro. Mira, Obama escribió en este libro. Este libro, para quienes nos están escuchando y no nos están viendo, este es el libro, Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales. Voy a leer algunos: Iván Duque, María Corina Machado, David Cameron, Barack Obama, José María Aznar, Emmanuel Macron, José Pepe Mujica, Bill Clinton, Felipe González, Ana Botín, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Christine Lagarde, Luis Ignacio Lula da Silva, Luis Lacalle Pou, Lawrence Kotloff, Enrique Peña Nieto, bueno, y así podría seguir, o sea, Luis Abinader, Cayetana Álvarez, Andrés Pastrana, Daniel Noboa, Domingo Cavallo, Luis Alberto Lacalle, Claudio Grossman, Vicente Fox, o sea, de distintos intelectuales, Neil Ferguson, J.C. Norman, Moisés Naim, Andrés Oppenheimer, son 50 voces globales. Y que yo quiero decir, acompañado de fotografía, o sea, es un libro de verdad. Y quiero decir que, bueno, que la idea de ese libro nació precisamente cuando empecemos como a aquilatar todos los homenajes, todas las condolencias, todos los abrazos, todos los mensajes que nos llegaron, no solamente en Chile, que agradezco profundamente el amor de todos los chilenos y la admiración que tienen hacia mi padre, sino que también a nivel internacional o sea, los nombres que tú acabas de leer son de verdad 50 voces globales. Y cuando les pedimos que si querían escribir, además que los textos son todos inéditos, escritos especialmente para este libro, cuando dijimos que si querían escribir para este libro, que queríamos recoger testimonios de figuras internacionales, ninguno se restó, todos me dijeron inmediatamente que sí, que encantados, que era un honor.
Entonces, ¿cómo no te va a inspirar una persona así? Y quiero poner, y este libro y todo lo que estamos haciendo no es para recordar, no es para mirar la historia, para como en un museo, sino que es para poner en valor la importancia del legado de una figura tan potente como fue Sebastián Piñera, y qué es lo que nos va a enseñar eso para el futuro. Entonces es como un patrimonio, diciendo que cuando uno, ya mi papá no es mi papá, es un patrimonio de todos los chilenos, y feliz que así sea. Y así han salido muchas iniciativas, la iniciativa UC, presidente Sebastián Piñera, la cátedra UDD, Sebastián Piñera. Estos libros los hicimos nosotros efectivamente con Ediciones UC, pero tú ya has visto cuántos libros ya han salido en estos 2 años respecto a la figura de Sebastián Piñera. Impresionante. Y van a seguir saliendo, normalmente me escriben, yo me entero que está escribiendo él, que está escribiendo ella. Y dime una cosa, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué descubriste sobre tu papá mientras se juntaban estos 50 testimonios que probablemente no, a lo mejor no, lúcidamente no lo tenías así como tan claro? Porque, ya, no digo que no, sin duda, y sobre todo trabajando con tu papá, lo conocía probablemente mucho mejor, ¿no? Pero ¿qué descubriste de tu papá también en ese proceso de armar este libro? Bueno, cuando fue el homenaje en la OEA, que iba a hablar un embajador representante de cada región, uno de América del Sur, del Caribe, de América del Norte, terminaron hablando prácticamente todos. Y habló el embajador de Estados Unidos ante la OEA, que no estaba considerado en la ceremonia que iba a hablar, y él dijo, Sebastián Piñera, él no conoció a Sebastián Piñera, dijo, Sebastián Piñera es un campeón de la democracia. Yo no me había dado cuenta o no había valorizado el liderazgo y la fuerza y la voz que tenía Sebastián Piñera para defender la democracia, la libertad, la justicia social y los derechos humanos. Y que esto sea reconocido por Barack Obama, Christine Lagarde, todos los que tú leíste ahí, todos los embajadores de la Organización Mundial, de la Organización de Estados Americanos, como te digo, lo reconocieron. Es decir, chuta, este gallo cuando fue a Ramo Verde, a la cárcel en Venezuela, a pedir, a hablar con Leopoldo Pérez, que era un preso político de la dictadura, chuta, no sé qué otro líder se atreve a hacer cosas como esa. Entonces, sus acciones, no solamente siendo presidente, sino que también en su calidad de líder, fue un profundo defensor de la democracia, y eso es lo que ha sido reconocido. O sea, tenía coraje mi papá, no se amedrentaba frente a nada, y eso es muy bonito. Él fue invitado al G20 en Osaka, ese año fue, y él, imagínate, presidente de Chile en el G20, que son las 20 potencias más importantes del mundo. Él llegó con un documento, con un compromiso para comprometerse con carbono neutralidad al 2050. Tú decís, ¿qué tiene que ver esto con democracia? Pues bien, también tiene que ver, porque es el cuidado, es comprometerse con los desafíos que tiene el país, la región y el mundo, porque si no cuidamos si no enfrentamos el cambio climático y no paramos lo que estamos viendo, según nosotros somos la primera generación en vivir la catástrofe de lo que es el cambio climático, y la última que tenemos la opción de poder hacer algo. Entonces eso demuestra... Claro, porque eso puede pasar irreversible, claro. Sí, entonces eso demuestra un liderazgo a nivel internacional, con coraje, con trabajo, con llevar la propuesta. Bueno, y llevó esa propuesta y se comprometieron. Él llegó ahí, no sabían los otros, y se comprometieron inmediatamente Alemania, Holanda, Inglaterra y España. Y después empezaron otros presidentes a pedir que también querían firmar ese documento. Y eso se le ocurrió al presidente de Chile en una G20. O sea, hay que tener carácter, coraje, personalidad y también visión, porque él no fue a que firmaran un documento para ir a una fiesta. O sea, tenía una visión clarísima de la importancia del carbono neutralidad al 2050, a quién pedírselo, qué documento escribir. O sea, los presidentes firmaron un documento que era inteligente, importante, necesario, y es una causa que que los convocó a firmar. Entonces, ese liderazgo, esa fuerza, ese punto, y la verdad es que yo lo acompañaba mucho a mi papá a los viajes, fuimos, a Ecuador, fuimos a muchos lugares, me tocó verlo como en acción, por así decirlo, pero por lo menos yo, no había tomado la conciencia
real de su figura. Ahora vengo llegando, la semana pasada me invitaron a un summit de conservación en la selva colombiana, muy entretenido, muy interesante. y muchas personas, era la única chilena, habían de Estados Unidos, en fin, de distintos países, y muchos que no conocía, de otros países, de otras organizaciones, se me acercaron para decirme la admiración que ellos sentían por Sebastián Piñera Echenique. Así que eso es algo que me motiva mucho y me compromete a seguir trabajando, y además porque estoy convencida de que en las 4 áreas de acción que convoca cada una de las 4 fundaciones que hoy día tenemos en mi familia son fundamentales para el desarrollo del país. Entonces me levanto, yo le digo, en la oficina tenemos un equipo súper bueno, somos súper simpáticos, nos reímos, lo pasamos súper bien. Yo me levanto todos los días con muchas ganas de ir a trabajar y me acuesto a la noche feliz de lo que hice. Y eso también es una suerte increíble. Tengo un trabajo donde lo paso bien y donde siento que estoy haciendo un aporte real al país. Así que eso también se lo agradezco a mi padre. Eso te iba a decir, ¿qué sientes tú que sacaste así como bien evidente de los genes de tu papá? Ya que tú abriste esa puerta, yo no me meto ahí nunca en la vida personal, salvo que alguien abra un poco la puerta para preguntar un poquitito ahí mirando, ¿no? Pero mira, hay 3 características que yo le admiro mucho a mi papá y que creo que son súper importantes y que las tiene que tener de todas maneras un buen líder. Mi papá era una persona que no era rencorosa, que entendía que podemos ser adversarios, que podemos tener ideas distintas, pero que jamás nos podemos mirar a los ojos como enemigos, en cualquier ámbito, en política sin duda, pero en cualquier otro. Eso todavía lo tengo que aprender. Mi papá era un hombre rebelde. Se rebelaba contra los límites de lo posible. Él decía, cuando fue el terremoto y asumió el 11 de marzo, en el 5º terremoto más grande de la historia de los terremotos de la historia registrada, 9 regiones en el suelo del país, 9, y él le dice a su ministro de Educación, Joaquín Lavín, le dice: yo quiero que los niños estén en 45 días en el colegio, porque entendía la importancia de la educación como motor de desarrollo. Y lo que hablamos recién, lo que pasó con la pandemia, o sea, que los niños tienen que estar en el colegio. Y Lavín le dice: pero es imposible, están todos los colegios en el suelo. Y me dio lo mismo, dijo: busca una solución, containers, gimnasios, que los vecinos presten el jardín de una casa. Me dijo: lo como sea. Y ese año, al día 45, estaban todos los niños, no en las condiciones óptimas, no, claro, pero sin duda, pero de vuelta a clase. Los 33 mineros: no, presidente, imposible, váyase, no se meta acá. No, los vamos a buscar. Y ahí, yo quiero decir algo, que los 33 mineros nos refleja muy bien su forma también de trabajo y su fuerza y esto de rebelarse. Él inmediatamente, apenas le dijeron que había habido este accidente, que habían 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad, él inmediatamente pidió a su equipo: búsquenme todos los grandes accidentes y rescates que han ocurrido en el mundo y quiénes los solucionaron y cómo los enfrentaron. Entonces él habló con el presidente de Canadá, con el presidente de Australia, con las mejores empresas, porque vinieron de Canadá y de Australia también a trabajar en estas cápsulas y en esta estrategia. Tenía plan A, plan B, plan C. Funcionó el plan A, gracias a Dios. O sea, tenía una forma de trabajo que no era quedarse con la primera respuesta que te dan. Era buscar alternativas, era desafiarse, mover los límites. Era rebelde, dices tú, esa es la segunda. Bueno, las vacunas, ¿por qué Sebastián Piñera fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud y nos entregaron el reconocimiento que no dice no dice Chile, dice presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile? O sea, se lo reconocen también a él en su liderazgo. Pase la pandemia, le dice al ministro Mañalich: se vaya a buscar dónde están los laboratorios que hacen vacunas. No sabemos todavía qué es lo que está pasando. Bueno, lo más probable es que estén todos los laboratorios. Cuando esto crezca, van a estar todos los laboratorios buscando la solución. Si es la pega que hacen los laboratorios de salud, buscar soluciones y remedios y vacunas para los problemas de salud que se están enfrentando. O sea, dijo, es obvio que se van a dedicar de cabeza a poder solucionar este virus, aunque todavía no lo entienda la ciencia
Bueno, y fue, pues, y negoció en verde las vacunas. Y resultó que terminamos regalando vacunas de manera solidaria a Uruguay, a Paraguay, a Colombia, y en ese libro lo dicen así los presidentes que les tocó estar junto con mi padre y que recibieron esas vacunas, Mario Abdo en Paraguay, ¿verdad? Iván Duque en Colombia. O sea, era un visionario, un rebelde, no se quedaba tranquilo con una respuesta que no. Y la tercera característica, que esa sí que yo la tengo, es que era un hombre optimista. Mi papá no se echaba a morir. Yo no, o sea, no me echo a morir. Si me tengo un problema, lo trato de resolver. Y lo que más me gusta es esto, ver que Chile es un país fantástico, que Chile es un país que tiene muchas oportunidades, y no caer en esto de creer que el país se cae a pedazos, de que todo se cae a pedazos, porque ahí lo único que vamos a hacer es que efectivamente termine retrocediendo. Yo creo que tenemos un país maravilloso en todo ámbito de cosas. Lo que te decía, estamos recuperando los niveles prepandemia en educación escolar. Nosotros tenemos el segundo parque nacional más antiguo de Latinoamérica, que hacernos sentir orgullosos. Tenemos una institucionalidad medioambiental que es envidiada por toda Latinoamérica también. Hablando también de conservación, que es una de las cosas que me apasiona y que trabajamos en la Fundación Tantauco. Hemos ganado ya dos años seguidos el premio al mejor destino verde en los Global Travel Awards. O sea, tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos... nosotros celebramos hace 16 años 200 años de vida independiente. Son menos de 20 países los que pueden decir que están celebrando 200 años de vida independiente. Hoy día está Estados Unidos celebrando 250, bueno, Francia, pero no son muchos más. O sea, India, que es hoy día la democracia más popular del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes, es del año 1947. Nosotros estamos hablando de 1810. Bueno, o sea, tenemos que mirar las cosas buenas que tenemos, cuidar esas cosas buenas que tenemos, profundizarlas, mejorarlas, perfeccionarlas, y transmitir eso. Yo creo que los profesores tenemos que transmitir eso, las familias, los papás tenemos que transmitir eso, los políticos tenemos que transmitir eso, los comunicadores tienen que transmitir eso. O sea, está bien, de cada 3 cosas malas, digamos 2 buenas. Eso es como una misión que yo le digo a la gente con la que converso. Magdalena Piñera Morel conversando hoy día con nosotros en Mirada Infinita. Muchas gracias por venir al programa, Magdalena. No, muchas gracias a ti, Juan Manuel. Yo espero no haber lateado a los auditores. Se me pasó volando, estuvo demasiado entretenida esta conversa. Muchas gracias, Magdalena. No, gracias a ti. Estamos en Mirada Infinita. Entender Chile y el mundo, más allá de la noticia. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga, por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Santo Tomás es una red de agentes transformadores que se articula para generar impacto en nuestros territorios a través de la vinculación con el medio, la investigación e innovación, construyendo una comunidad conectada y comprometida con el desarrollo y los desafíos del país. Buscando un buen dato de ahorro, abre tu cuenta de ahorro Plan Vital y comienza a hacer realidad esos planes que tienes en mente. Da el primer paso en planvital.cl, empoderando vidas y sueños. Tus ahorros tienen más potencial del que crees. En Unión Coop encontrarás depósitos a plazo con las mejores tasas del mercado para alcanzar tus metas financieras. Sucursales en todo Chile y simulador de inversión disponible en unioncoop.cl. Y llegó el Black Week de Mercado Libre. Encuentra tus productos favoritos con hasta 50% off y hasta en 12 cuotas sin interés. No esperes más y aprovecha los mejores descuentos de la temporada en Mercado Libre. Esto es Mirada Infinita. Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto fue Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita fue una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.